Bienvenidos una vez más a Pintando con Bios. En este caso venimos a pintar una figura que es Aurora Sinistra, figura que es exclusiva al comprar el starter o la caja del core en Italia. Y bueno, la figura es bastante simple, trae su carta con afiliación Hogwarts, trae la peana, la clásica peana que trae esta Night Models, y la figura que es bastante simple. El montaje es muy sencillo, trae el cuerpo por un lado y la cabeza por otro. Así que no tiene mucha complicación limpiar las rebabas y no mucho más. Hay que decir que esta profesora, que no tiene un gran impacto en la película, sale bastante de refilón, es profesora de astronomía. Si queréis saber las reglas, pues esto le permite que cualquier aprendiz dentro de 3 casillas de distancia ignora la línea de visión cuando hace un encantamiento genérico, un hechizo genérico. Parece que eso va a ser bastante potente. Y además tiene como hechizo innato contrahechizo y habilidad de duelista y profesor. Si añadimos a los 9 galeones, creo que es una figura que puede ser muy interesante. El montaje, ya digo, que es muy simple. Quitamos con un cúter las líneas de molde, que no van a ser muchas, van a estar bastante sencillitas y no tiene muchos triangulitos que hablamos de Night Model, que suelen ser algo complicados. La parte más complicada y más difícil es la cabeza, porque hay que tener mucho cuidado. Este sombrero es un poquito frágil y una vez que lo tengamos, pues pegamos con cianoquilato y la pegamos en la base. Después rellenaremos la base con masilla y imprimaremos de negro y ya está, y no tendré mucho más. Podemos empezar a pintar. Aquí la tenéis imprimada en negro. Pues vamos a empezar por la piel. La piel quiero que sea piel de color negro, piel oscura, así que empiezo con un color que me habéis visto utilizar otras veces, el marrón alemán camuflaje pardo, que es un marrón muy oscuro, casi tirando a negro. Y bueno, damos una capa base, bastante que sea fina, porque esta figura tiene unos rasgos en la cara muy finos y podríamos enseguida estropear el detalle. Y vamos iluminando con marrón oscuro, con cuero oscuro, perdón, marrón cuero oscuro y con tierra mate. El tierra mate es un poco dorado, me interesa que este color de piel negra, existen muchos tonos, buscad imágenes porque hay un montón y a mí me interesaba que fuese un tono de piel pues más tirando hacia el tono de piel que tienen Denzel Washington, Halle Berry, que son tonos un poquito más dorados y bueno, me cuadraba más en esta figura. Vamos iluminando, iluminamos como en casi todas las caras, vamos a iluminar primero los pómulos, especialmente pómulos, la parte de abajo de la barbilla, la nariz, incluso el labio inferior. Y aunque es verdad que el sombrero haría que no le diese mucha luz en la cara, creo que es interesante tomarse esa pequeña licencia, porque la cara merece la pena destacarla. Vamos a ir iluminando, perdón, eh, pues los colores, ya digo, ya son colores casi colores carne para esta iluminación que se va acercando a la parte final. Tampoco tiene tantos rasgos y tanta cara como para que podamos destacar muchísimas luces, porque así si no nos quedaría un aspecto en la cara que no sería demasiado realista y no parecería una mujer. Hay que tener en cuenta que la pintura tiene que estar bastante diluida, porque si la pintura está densa vamos a quitar los detalles de la cara y van a quedar pues texturas extrañas. Continúo por las mangas, que las quiero pintar de amarillo. Y bueno, como el amarillo es un color un poquito complicado para que agarre después del negro, pues empiezo a pintar con un color un poco ocre que mezclo con los marrones, con algunos marrones que he utilizado para la cara y que voy a ir utilizando en otros lugares de la figura. Esto va a dar bastante uniformidad y lo va a integrar bastante todos los colores al tener colores comunes. Bueno, como veis es dar las mangas de un color oscuro, casi un poquillo marrón, y voy a ir dando capas hasta que queda un color uniforme. Una vez que ya tengo el color uniforme, lo voy a iluminar con el ocre dorado, solamente marcando, pues como os he dicho más de una vez, marcando las zonas superiores, que es donde va a ir la luz. No es tanto marcar el volumen como las zonas superiores. Aunque bueno, como hay algunos pliegues que van bastante horizontales, ahí sí conviene marcar el corte entre zonas de luz y zonas de sombra. Bueno, y yo aquí, pues por ejemplo, si veis cómo estoy trazando con el pincel, intento más o menos seguir cómo iría esa arruga para que la pintura no pase a la zona de abajo.
Voy casi dibujando cada pliegue, pero repito, no es porque sea un volumen, sino porque es una zona con más luz. En estas primeras iluminaciones estoy marcando las zonas que van a tener más luz y las que van a tener menos, no tanto el volumen. Una vez que haya hecho esto, pues empezaré y continuaré aclarando este ocre y dando más luces. La primera luz la voy a dar el ocre con amarillo dorado, porque es un color que va a ganar bastante intensidad y no se me va a quedar muy amarronado todo, y voy a conseguir que parezca más amarillo y menos ocre. Sigo lo mismo, voy marcando cada vez menos zonas de luz, zonas más iluminadas, y ya, bueno, pues se puede empezar a dar un poquito más, marcando un poco más los pliegues, pero repito que es una cuestión de iluminar, no de marcar el volumen. El volumen fino lo vamos a hacer en las últimas capas de luz. Como digo y como veis, pues las arrugas, sobre todo en las horizontales, tiene que haber un salto de luz, un corte entre luz y sombra bastante importante, así que bueno, si lo exageráis un poco no os va a quedar mal, al ojo lo va a parecer estupendo. Y bueno, vamos a ir dando capas con un poquito más de amarillo dorado cada vez, hasta llegar casi al amarillo dorado sin nada de ocre. Y bueno, el número de capas que queramos dar, eso ya depende de vosotros y de la paciencia que tengáis. Ya podemos empezar a marcar las arrugas que son un poquito más pequeñas. Y bueno, pues ya en las últimas luces podríamos hacerlo con blanco. Yo lo he hecho con beige, que es un amarillo que tiene bastante blanco, mezclando con el dorado, y ya ahí voy marcando las arrugas, marcando los puntos de luz, pequeñas arruguillas que están ahí en el hombro que no había marcado apenas, pues eso que me va a quedar y me va a marcar muchísimo más, y ya me puede ir sirviendo para enmarcar el resto de la figura, donde quiero que se vaya la mirada, que a mí me interesa que la mirada vaya hacia el centro de la figura, porque la verdad es que la figura tampoco tiene mucho más que pues una pose bastante pausada y está observando, y tampoco tenemos nada muy destacable que no sea la cara, así que la quiero centrar en esa zona, en la zona media. Nos queda sombrear, como veis, ya pasamos a sombrear un poco el amarillo, que lo vamos a hacer con morado, que es el complementario, pero además del morado le añado un poquito de marrón. Es importante que el amarillo y el morado, que son colores que están en las ruedas de color tan lejanos, pues lo apliquemos con mucho cuidado, con la pintura muy diluida y controlando bien. No queremos que se acumule mucho porque nos iba a cambiar completamente la sensación. Y bueno, y ya nos quedaría pintar el resto de la túnica y no quedaría mucho más. Va a ser marrón, por tanto tenemos que buscar un marrón diferente al que hemos utilizado en la piel. En este caso voy a utilizar un marrón que va a quedar un poquito más rosado, y voy mezclando, como veis, voy cogiendo los colores que he ido utilizando en toda la paleta. O sea, toda la figura tiene colores comunes, no estoy cambiando mucho, y eso me va a dar la posibilidad de, bueno, pues de que todo quede más integrado. Una vez que tengo el color que me gusta, como veis he mezclado 4 o 5, según el tono me iba gustando, pues doy una base uniforme a toda la túnica. Y bueno, como queda un marrón bastante más rosado que el de la piel, quiero que destaque, quiero que no parezca lo mismo, que se pueda distinguir bien. Y bueno, y la cuestión es un poquito de paciencia aquí, porque bueno, la túnica no tiene mucho misterio. Lo vamos a iluminar después con arena marrón, a este marrón cuero que habíamos utilizado. La arena marrón es un color que vale, es muy bueno para poder pintar una piel de un caucásico. Pero bueno, y ya son los que ya mezclaríamos un poquito y vamos iluminando, como hemos hecho otras veces. Hay que decir que las primeras iluminaciones me interesa marcar aquellas zonas que van a estar, que quiero ir resaltando, sobre todo la parte del pecho me interesa mucho, porque como os he comentado antes, la parte del pecho es donde quiero centrar la vista de la figura. Quiero que la figura te vayas a la parte central, porque no tiene nada muy interesante en los laterales. Entonces, pues quiero esa zona central. Vamos iluminando, vamos añadiendo este arena marrón. Como veis, el arena marrón es bastante más rosa, bastante más apastelado que lo que hemos utilizado para la piel, y se va a distinguir perfectamente. El efecto es muy diferente y aunque son marrones, vamos a poder distinguir muchísimo. Seguimos iluminando con hueso, que va a quedar el tono mucho más pastel que antes, y si os fijáis antes en la piel no he utilizado ni blanco
ni hueso, pues precisamente porque me hubiese apastelado también el marrón y corría el riesgo de que se pareciese a la túnica, que tenga un aspecto muy diferente. Me voy limitando a las zonas más altas y los pliegues que sobresalen más, y no hay que iluminar todo el pliegue completo. En estos puntos veis que todavía hay algunos que ilumino completamente, pero conviene en cada pliegue que son verticales, en estas arrugas verticales, iluminar mucho más la zona alta y no pensar tanto en ese volumen como por dónde iría la luz. Al final, como digo, pues es una cuestión de ir marcando, ir viendo cómo te va quedando la figura a tu gusto. Y bueno, y no tendría mucho más. Damos unas últimas luces, ya podríamos casi probar con hueso, solamente hueso. Para mí creo que solamente hueso sería demasiado claro, no me interesaba. Y bueno, y marcamos los últimos puntitos de luz. Incluso, bueno, pues en el sombrero hay unas arrugas ahí que, bueno, yo pinté mucho más claras porque me interesaba que pareciese una cosa diferente en el sombrero. Luego podríamos sombrear. El proceso de sombreado se puede coger el marrón oscuro que utilizamos, ese alemán pardo oscuro, y dar hacia abajo. Pero bueno, esta parte no os la voy a mostrar porque es más de lo mismo. Y no es que nos vamos a quedar por aquí en estas iluminaciones máximas. Y los últimos detallitos, lo que nos quedaría ya sería hacer el pelo, la varita y, bueno, y los ojos. En los ojos podéis ahorraroslo si queréis. Es verdad que es una figura que tiene los ojos muy muy escondidos y no pasaría nada. Pero bueno, yo sí se los pinté. Como veis, ahí sigo marcando las luces extremas. Esto hasta que a vosotros os guste. Los últimos detalles, pues lo que os he dicho. La varita la pinté en negro, pues porque si la pintaba en marrón era todo marrón y yo creo que no se hubiese distinguido la varita del resto. Ya cuesta que se diferencie con lo pequeñita que es. Y en el pelo, pues el pelo debe ser negro, estoy obligado casi, porque por ese tono de piel no hay mucha posibilidad. Lo iluminaré un poquito, pues con los colores que hay por ahí, un poquito de hueso, un poquito de arena marrón, ya eso según se vea, pero bueno, no es mucho más, son un par de detallitos y hacer la peana y ya tendría pues la miniatura terminada. No es una miniatura especialmente complicada. Podemos perfilar un poquito más, pero bueno, eso ya os dejo el resultado final para que vosotros podréis valorar lo que os parece. Y bueno, espero que os haya gustado, que habéis llegado hasta aquí y lo hayáis disfrutado de esta figura que no sé si habréis visto muchas, yo es la primera vez que la veía. Y bueno, chicos, si os gusta, dejad likes y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y coged vuestros pinceles.